Todos los últimos días nos conmovimos con el caso de esta mujer, Nancy Videla. Ustedes recuerdan, vimos las cámaras, que estuvo desaparecida 6 días y apareció del peor modo en la casa de Damián Lescano Mendoza, esta casa de habitaciones en alquiler, este señor de 70 años, que pareciera ser, todo indica que es quien la mató, no se sabe si con colaboradores o no, el femicida. Y es un caso absolutamente conmovedor, pero es un caso por las características, pero no deja de ser una violencia de género, pareciera como origen. Por eso nos parecía muy interesante hoy charlar con alguien que tiene tanta experiencia en el asunto, violencia de género. Fue 32 años psiquiatra forense, es decir, psiquiatra que asistió a la Corte Suprema de Justicia, 32 años. Se trata de Andrés Mega, es médico psiquiatra y profesor universitario. Andrés, ¿cómo estás? Hola, Diego. Gracias por la invitación. Bien, seguramente seguiste este caso tan terrible de Nancy. Entonces, lo primero que quiero preguntarte es cómo interviene un psiquiatra forense en un caso de estas características. Bien, el ámbito de la psiquiatría forense siempre es auxiliar de la justicia. Siempre es auxiliar del juez y da respuesta puntualmente a los requerimientos del juez en su arte, oficio, profesión. Cuando viene la pregunta del tribunal, generalmente se refiere a el perfil de personalidad y, fundamentalmente para la consecución de la causa, el estado mental y, en la mayoría de las veces, casi todas, la capacidad de una determinada persona para comprender y dirigir las acciones al momento del hecho. En base a eso, nosotros articulamos una cantidad de recursos que tenemos que parten de la evaluación psiquiátrica forense, complementando con los estudios psicodiagnósticos para ver los núcleos profundos de la personalidad, sumado a todo lo que es la moderna tecnología de imágenes, laboratorio y aspectos criminológicos que complementamos junto con la lectura del expediente. Pero en un caso como este señor Lescano, que no está confirmado, pero tiene todos los números por todas las características, la escena, ese famoso contrapiso, lo que dijo, después se desdijo, lo que dijo a otros vecinos, no digas nada que vos viste o tal o cual cosa. Es decir, es prácticamente, uno diría, que tiene todas las posibilidades de ser él el homicida. ¿Qué trabajarían con alguien que ahí no hay duda que es él el imputado y que está en su sano juicio, será un psicópata, lo que vos quieras, pero es imputable? Perdón, Diego, te agrego un dato. Una persona que estuvo presa 2 años en el penal de Olmos por haber cometido un homicidio, que lo que dijo la justicia en su momento, el tribunal que lo condenó, es que había sido en legítima defensa, pero que fue un homicidio al fin. Una persona que ya carga con esa penalidad y que además estuvo 2 años detenido, de 2003 a 2005. Claro, ¿qué más les pide en un señor así? Claro, en esos aspectos también se nos pregunta sobre la psicocriminogénesis. A ver. La psicocriminogénesis es un trabajo, siempre uso la metáfora de Hansel y Gretel perdidos en medio del bosque, pero es el camino inverso, es meterse en la mente de un determinado presunto criminal y analizar con todos los hechos a la vista qué relación y cómo pudo haber sido el camino criminal realizado. Hay una clave en psiquiatría forense que se caracteriza por una sigla que es RIV, R-I-V corta, representación, intención y voluntad. En esa secuencia de acciones, nosotros analizamos cómo se formula la idea originaria de un hecho, cómo es la intencionalidad y los recursos psíquicos desplegados para una acción y cómo finalmente pudo ser el escenario, esto armado en el campo de la psiquiatría forense, donde se desencadena el hecho. ¿Qué dirías de un caso como este, digamos? Yo no quiero entrar, no quiero amarillar esto, lo digo públicamente, pero contanos qué ves así en un caso de estas características. Lo prudente nunca es hablar del caso concreto, particularmente. ¿Cómo? Por eso digo, ¿no un es cierto? caso ¿cómo? Porque hay mucha violencia de género, claro, y mucho femicidio. Exacto. Principalmente o esencialmente analizar el perfil psicológico y psicopatológico de una persona determinada en base a las evaluaciones psiquiátricas pertinentes, que son fenomenológicas, es decir, nosotros observamos lo dado, lo evaluado, evaluamos circunstancias que
se tengan que ver con fenómenos que se llaman simulación, metosimulación, protosimulación. Todos esos elementos, sumado al trabajo en equipo que hacemos con el psicólogo forense que interviene, que utiliza técnicas específicas para determinar las movilizaciones del inconsciente de una persona determinada. ¿Cuáles suelen ser en un femicidio? En general, lo más moderno que utilizamos es tratar de determinar técnicas que parten de las convencionales, como son Raven, HTP, esos son test. Bender y demás técnicas, distintos test, con otros más modernos que incluyen uno que se llama MMPI-2. Es el cuestionario de Minnesota. De Minnesota, exactamente. Ese cuestionario de Minnesota, que está validado en nuestro país y lo usamos, no mucha gente lo utiliza, marca niveles de fiabilidad y de verosimilitud. Eso es de la personalidad. Tal cual. Bien. Y en esas cosas, con todos esos elementos, sumado a la lectura de antecedentes de la causa, sumado a los elementos criminológicos encontrados, de criminalística, mejor dicho, encontramos, armamos una devolución inicial al juzgado. Yo quiero que todos te pregunten y charlemos, sí, claro. Pero recuerdo, digamos, en los femicidios, en violencia de género, en este caso en particular, no en este caso, sino en este fenómeno, hay algunas ideas que en general son comunes, que es, dado que no puedo tener a tal mujer, no la va a tener nadie. Por eso es preferible muerta que de otro. Bien, cuando uno analiza esos hechos, y acá tomo palabras de mi maestro Robert Simon, un paradigma de la psiquiatría forense norteamericana, Robert decía que los ataques sexuales en general tienen menos de sexo y mucho más de poder. El tema del poder, de poseer a la víctima, es crucial. Y por eso muchas veces en las relaciones abusivas, que uno ve que a veces arrancan de un empujón o de un maltrato verbal y pueden terminar en un femicidio, en el desarrollo, no participa uno solo, es un baile de a dos, donde de repente uno es el agresor y la otra persona aguanta, espera. Cuando en muchas evaluaciones hemos visto víctimas, la pregunta que sale del sentido común es, ¿cómo usted esperó todo este tiempo para denunciar? Y la respuesta, independientemente de la clase social, es, yo esperaba que cambiara. Entonces, ¿cuál es? Hay mucha gente que te está viendo. Sí. ¿Qué podemos transformar? No sé si la palabra es un consejo, una mirada, alguien con tanta experiencia. ¿Qué hay que hacer? Si una mujer está expuesta a agresiones y cree que en algún momento, porque además hay un ciclo que es el golpe y las flores. Pega, humilla y repara. Reconciliación. Entonces, ¿quién es el verdadero él? ¿El de las flores que me mima y me repara o el que me castiga y me humilla? Bueno. Y entonces eso confunde con el elemento de que además muchas veces la mujer no tiene otro lugar al cual recurrir. Es decir, se va de la casa del abusador y ¿a dónde? Si no hay un lugar. Bien. Esto es el famoso llamado síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo clásico es aquella persona agredida, amenazada, puesta bajo presión intensísima, que se sigue quedando y que mantiene una relación de atracción, de sometimiento, de convivencia con esta persona y termina puntualmente víctima de esta persona. Un ejemplo, por eso siempre uno habla y toma elementos de Konrad Lorenz, de la etología. Konrad Lorenz, premio Nobel de Medicina, desarrolló hacia principios del siglo XX la teoría, y estaba en lo cierto, de que nosotros somos lo más supremo de la creación, pero animales al fin. Y entonces él replicó en los jardines de Viena experimentos donde dijo que determinadas conductas se observan en los animales y también en las personas. Por ejemplo, el tema de territorio. Cómo marca un animal un determinado territorio y cómo marca una persona supuestamente lúcida, pero también su territorio. Eso explica dónde a veces los agresores atacan en una zona determinada y por qué una cosa que es estadísticamente cierta, el lugar, la casa de la víctima es el lugar más peligroso para ser víctima de un homicidio. A ver, ¿cómo es eso? Yo quiero que todos... ¿Por qué? Básicamente porque es el lugar de confianza, donde es abierta la casa, es recibida y no hay forma de defenderse. Lo mismo que la casa del agresor.
Las películas a veces muestran agresiones en la calle, eso es lo menos frecuente. Lo más frecuente es en los domicilios, donde se producen situaciones de menos defensa de estas personas. Hay un dato que me parece respecto al caso de Nancy que no hay que perder de vista, y fueron que otras instituciones que podrían haber resuelto o que podrían haber dado con Nancy mucho antes de cómo se dieron las cosas, no funcionaron. La primera de ellas es el lugar donde se radica la denuncia, que no se receptó. La primera denuncia que hizo el novio de Nancy, Alan, no se tomó porque ella estaba en Constitución en la última comunicación. Entonces el novio tuvo que viajar a Capital Federal a hacer la denuncia. Hasta que se activó esa denuncia pasaron 4 o 5 días. Cuando se realiza la autopsia del cuerpo de Nancy, que se confirmó que murió por un traumatismo, por un golpe en la cabeza, que tenía señales de asfixia, pero murió por ese golpe, dijeron que ese cuerpo estaba en estado de putrefacción hace 4 o 5 días. La misma cantidad de tiempo que las instituciones que deberían haber investigado, que deberían haberla buscado, no accionaron. Con lo cual también me parece que hay como, en estos casos o en otros casos, hay un montón de instituciones que no operan con la celeridad del caso, o protocolos que no se aplicaron a tiempo también. Claro. Ahí respondiendo puntualmente a lo que Diego me preguntaba recién, ante cualquier mínima situación de maltrato, la mujer presunta víctima debería establecer distancia y avisar a todo su entorno de la situación. A veces se guarda esta información por vergüenza, por temor, por qué dirán, y eso es un elemento aliado al agresor. Cuando la víctima no reacciona con la intensidad y la fuerza del caso, el agresor interpreta, ojo que tenemos un cerebro frontal y un cerebro reptiliano en el medio que tiene todo lo instintivo, el agresor interpreta que le gusta a la víctima, que la víctima quiere más de eso. Entonces por eso asciende la agresión. Eso es bastante impactante lo que estás mencionando. ¿Sí? Es decir, la interpretación del agresor frente a la no denuncia de la víctima, que uno entiende por qué no denuncia. Primero porque cree que puede cambiar, está vinculado emocionalmente a una parte positiva también, o tiene miedo de la represalia, o simplemente no tiene dónde ir, o es plenamente dependiente del agresor, que eso digámoslo también, que pareciera que un punto de dependencia acá en este caso también había de alguna suerte de dependencia. Entonces vos decís, rápidamente denunciar, porque si no la interpretación del agresor es algo acá funciona y le gusta, y entonces se aumenta la violencia. Absolutamente, y avisar a todo el entorno, al máximo entorno posible de esta situación que está pasando, porque uno naturaliza la violencia. Volviendo a Lorenz y entendiendo fenómenos como este y como el mobbing, Lorenz agarró y puso una olla con agua hirviendo y tiró un sapo, y el sapo saltó rápidamente. Pero puso otra olla con agua fría, puso un sapo en el fondo y la empezó a cocinar. Y el sapo se cocina siempre en el fondo, porque la temperatura va ascendiendo. O sea, esto que se usa tanto como metáfora y como cosa ilustrativa es real. Es absolutamente así, porque tenemos una conexión con cierta parte de la escala animal y ciertas respuestas nuestras, más allá que tenemos la corteza, que es lo más maravilloso que la naturaleza nos dio, existe también una parte animal que soporta cosas inverosímiles. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona tiene una conducta muy distinta con la víctima y con el entorno, ¿no? Las personalidades más psicopáticas suelen ser como muy agradables a ciertas personas. Seductoras. ¿Cómo se maneja eso? Porque también la víctima tiene poca credibilidad a veces. Tiene que insistir, insistir e insistir. El tener una compliance con el agresor puede ser su sentencia de muerte. ¿Qué quiere decir una compliance? Una compliance es todo de decir, bueno, lo voy a esperar, lo voy a va a cambiar, tratar de empatizar con está teniendo un mal año, está teniendo un mal periodo, yo lo perdono. Y en cada uno de estos perdón, cierta parte de la personalidad del agresor interpreta que tiene permiso para más. Vos fijate concretamente situaciones hablando de la geolocalización, que es irónicamente donde aparece el cadáver de esta persona. Pero no es el primer caso. En muchas situaciones de homicidio aparece el cuerpo
en la casa o en las propiedades conectadas con el homicida. ¿Cómo explicas eso? Bueno, hay una parte puntual en la psiquiatría forense que tiene que ver con esto del ámbito de confort del criminal. Y por eso hablábamos de territorialidad. Se siente más tranquilo en una determinada área. Cuando uno ve el historial de asesinos seriales, puede agarrar un mapa y marcar los puntitos, que son todos relativamente cercanos. No es que se va de acá y un segundo homicidio lo comete en Jujuy, por ejemplo, y un tercero en Tierra del Fuego. No, son todos en la provincia, pongámosle, de Buenos Aires y en lugares casi del mismo partido. Pero ¿cómo puede convivir alguien, en este caso, con la manifestación del crimen en su propia casa? La víctima dejó de ser persona para el agresor. Es una cosa y le pertenece. Entonces, en tanto cosa y cosificación en el perfil psicopático del que estamos hablando, no le afecta emocionalmente. La agresión, el sufrimiento de la víctima, los ruegos de la víctima no le afectan. Por eso el otro día, cuando nosotros el jueves estábamos transmitiendo y estábamos en el programa en un momento en el cual no había salido la orden, como explicaba Lucía antes, de la ciudad a la provincia. Entonces, ¿qué pasaba? La policía estaba rodeando la casa del inquilinato de este señor y no había una orden de detenerlo. Sin embargo, ese hombre estaba ahí y se mostró, según decían los investigadores, dispuesto y no se movió. Claro, estuvo dispuesto, estaba ubicado, pero no podía ser detenido. O sea, ni hubo un intento de escapatoria. Digo, acá responde quizás en eso, en ese hombre que se quedó ahí sabiendo que la tenía en su propia casa. Imaginemos el caso famoso del austríaco, que en el subsuelo de su casa tuvo a sus hijas retenidas y tuvo sexo por año. Los vecinos lo adoraban. Iba a comprar el pan. Era amigo de todo el vecindario. Y en la casa tenía un infierno creado por él. Ahora, estamos en un contexto... No hay empatía, eso se entiende. Claro, ¿sí? Estamos en un contexto histórico de patriarcado, ¿no? Digo, ¿esto solo ocurre de hombre a mujer o también se da de otra manera? No, es mucho más frecuente de hombre a mujer, pero Claro. puede ocurrir perfectamente al inverso. Porque debe ser más difícil denunciarlo, supongo. Han a la inversa, ¿no? habido situaciones, y gracias por la pregunta, han habido situaciones donde en un juzgado civil de la ciudad de Buenos Aires hace mucho tiempo, se presentó una mujer ante la jueza civil, que lo relató en una conferencia que habíamos organizado, e hizo llorar casi a todo el personal, contando los desmanes que su ex marido le producía a ella, a los hijos y demás. Inmediatamente del tribunal dictaron perimetral, dictaron una cantidad de medidas y no se supo más de esta mujer. Al mucho tiempo aparece un hombre, adelgazado, en mal estado, y resulta que la historia real era inversa. La autora de todos estos desmanes era la misma mujer y había logrado convencer a todo el personal, incluyendo a la magistrada, sobre este tema. Porque, como usted decía, era difícil para una mujer denunciar, quizá por vergüenza. Me imagino que al revés, para un hombre debe ser mucho más difícil denunciarlo, ¿no? Es así, pero aparte hay un subregistro, estamos hablando del tema femicidios, acá y en todas partes del mundo. Que un hombre vaya y denuncie en la comisaría que es objeto de maltrato, etcétera, etcétera, y han habido casos de hombres que han terminado muertos por parte de sus parejas. El formato, el prejuicio, la presencia de preconceptos de todas las partes involucradas limita mucho la investigación. Claro. Finalmente quiero preguntarte, Andrés, y por supuesto agradeciéndote hoy que hayas venido al programa para ayudarnos a entender esto tan aberrante, ¿cómo se atiende desde lo público a las mujeres que reciben o fueron víctimas de violencia de género? En tu experiencia de tantos años en el sector público. No sé si se puede generalizar, pero una mirada tuya ahí. Lamentablemente, gracias a la ley de salud mental, que ha cerrado innumerables establecimientos asistenciales en todo el país, todos los sectores están absolutamente colapsados. Y los tiempos de espera para la atención son larguísimos, intolerables. Esto es un mal que estamos queriendo revertir, un grupo de colegas dentro de la Asociación Argentina de Psiquiatras, y estamos teniendo contacto con legisladores que nos están escuchando, particularmente a partir del pedido de la madre de Chano,
Cuando, Carpentier, ¿recuerdan el músico que...? Fundamentalmente porque hay artículos que ya han quedado perimidos por la práctica, producen abandono, producen suicidios, producen muertes directamente, y estamos teniendo una escucha, por lo menos de muchos legisladores de la oposición, que están preocupándose y tratando de generar un nuevo texto legal con algunas modificaciones que van a hacer bien para la salud pública. Eso esperamos. Bien, Andrés, muchas gracias. Por favor, gracias a vos y al equipo. Muy amable.